Entonces les decía que el tema de hoy es los padres apostólicos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los padres apostólicos? Bien, repasemos algunos elementos de la semana anterior. Primero, el término padre se le atribuyó a los obispos. Los obispos eran los encargados de las congregaciones, pero a la vez estos eran encargados de varias o más de una congregación. Ah, fue hasta el siglo V que ya la tradición católica romana le atribuye a Gelasio. Recuerden que el obispo de Roma se convierte en el primado de Roma, por lo tanto a él se le atribuye el concepto papa, padre de toda la iglesia. Entonces, este papa Gelasio mm, aplicó el concepto padre a los escritos, no solo a las personas, sino a los escritos de dichos obispos importantes que tuvo la tradición de la iglesia en los primeros 6, 7 siglos. Y estos son los testigos de la fe universal, o sea, de la fe católica, hablando de doctrina y de santidad de vida, hablando de los padres apostólicos. Dicho periodo de 6, 7 siglos tiene un nombre, patrístico o patrística, en donde están marcados una serie de escritos y obispos que después se les conoce como padres, incluyendo la sección de los padres apostólicos, que ahí los subrayé en amarillo. Algunos de ellos puede ser Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Papías de Heriápolis, el pastor de Hermas o la misma Didache, que la Didache en sí no es una persona, es un escrito. Y los otros, aunque sean escritos, tienen el título o el nombre de quien los escribe. Como por decir, el Evangelio según San Juan es Juan el evangelista. O decir Clemente Romano, estamos hablando de Clemente o San Clemente. Pero cuando hablamos de la Didache, que también más adelante vamos a desarrollar algunas ideas que trae la Didache, no es una persona, son varias personas que estuvieron involucradas en esto que se le conoce la tradición de los apóstoles. Dentro de este periodo patrístico también aparecen los apologetas o apologistas. Son aquellos hombres de fe que se encargaron de dicha defensa de sus creencias por parte, en contra del enemigo común, que era el gnosticismo, las herejías judaizantes todavía y el Imperio Romano. Los padres de la iglesia entonces son teólogos, escritores de los primeros siglos y ellos sientan la base del pensamiento y la doctrina cristiana, usada hasta nuestros días. Tanto la iglesia católica romana como la iglesia ortodoxa, como el protestantismo, como la iglesia evangélica, usan después del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento la tradición de los apóstoles para fundamentar la doctrina. Eso sí lo quiero dejar claro, hermano. La iglesia evangélica, en todas sus confesiones de fe, lleva principios de los padres apostólicos, o los padres de la iglesia, mejor dicho. Habíamos visto esta clasificación, solo que aquí les presento una gráfica. Podemos hacer esta clasificación de padres de la iglesia en 3 secciones. Los padres apostólicos, que hoy los vamos a estudiar, espero que me dé el tiempo de verlos todos, que oscilan entre el primero, finales del primer siglo y todo el segundo, o a mediados del segundo. Los padres apologistas, que a la vez se subdividen.
por región geográfica en los padres de lengua griega y los padres de lengua latina. En la historia de la iglesia, aunque este curso tiene que ver con historia, pero no necesariamente es historia. Cuando ustedes estudian la historia de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que aunque no hay una división marcada por el simple hecho de mantener la lengua griega koiné en el oriente y después cuando el obispo de Roma lleva esta figura principal de ser el primado, entonces la iglesia de Occidente empieza a escribir, a predicar y su tradición se empieza a confeccionar bajo la lengua latina. Entonces, claro, por eso hablamos de apologistas, los padres griegos y los padres latinos. Estos hacen su función ministerial entre el siglo II y III. Y por último, la época de oro de los padres de la iglesia, que oscilan entre el siglo IV y V. Aquí también hay latinos y griegos. Hablamos de la época de oro porque es la mayor producción literaria de teología que se hace por parte de los padres de la iglesia. Bien, entonces, volviendo a la sección de hoy. Les dije que hoy vamos a ver los padres apostólicos como tema número 1. Creo que aquí me pasé una diapositiva. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Primero hablemos de la época. Los padres apostólicos se les conoce así porque son los más cercanos a los apóstoles de Jesús. Algunos padres apostólicos que están en esa categoría o que entran en esa categoría conocieron a ciertos discípulos de Jesús o al menos fueron discípulos de un discípulo de los apóstoles. En otras palabras, podrían haber sido eh, eh, como nietos de los apóstoles hablando de edad. Entonces, los padres apostólicos son el eslabón entre la revelación y la tradición, o sea, entre la predicación de Jesús y los 12 apóstoles y el mensaje de la segunda generación de apóstoles o discípulos de Jesús. El Nuevo Testamento concluye donde termina la relación directa de los que han conocido a Cristo físicamente. Bueno, a partir de esa etapa entra en juego la tradición apostólica. Por eso es que esta etapa parte del año 70. Posiblemente ya para el año 70 solo un discípulo de Jesús estaba vivo, es Juan. Y la mayoría de escritos del Nuevo Testamento ya estaban redactados, excepto la tradición juanina, según la tradición, ¿verdad? Un resumen en gráfica de los padres apostólicos. Lo podemos hacer de esta manera. Primero, definirlos. ¿Quiénes son? Son líderes cristianos. ¿En qué época? Entre el siglo I y el siglo II después de Jesús. Ellos tienen contacto con los apóstoles o con los discípulos directos de los apóstoles. Puede ser Lucas, Timoteo, Juan Marcos. Ellos tienen contacto con estas personas. Hay varios padres apostólicos, ya los vamos a ver todos. Los principales podrían ser Clemente de Roma o Clemente Romano e Ignacio de Antioquía. ¿Cuál es la importancia de los padres apostólicos? Primero, la transmisión de las enseñanzas de los apóstoles. El desarrollo de la doctrina, con ellos se inicia. Y ejemplo de vida cristiana. Entonces, si hay algo que los padres apostólicos transmitieron a las generaciones de cristianos en esta época, fue un ejemplo de vida. Contexto histórico, los padres apostólicos aparecen bajo un contexto de persecución. El Imperio Romano
ya no era tan tolerante con el cristianismo como parecida a la época de los apóstoles de Jesús. Eh, Recuerde que el cristianismo ya había inclusive sobrepasado el judaísmo. En todas las fronteras del Imperio Romano había gente que conversa. Entonces, nace bajo un contexto de persecución, los padres apostólicos, nacen bajo un contexto de la formación de las iglesias, su jerarquización, la extensión. Claro, el cristianismo ya para finales del siglo I se ha expandido por todo el Imperio Romano. Casi en todas las ciudades conocidas o grandes habían comunidades de cristianos. Los padres apostólicos fueron muy influyentes para los primeros cristianos, tanto en enseñanza, vida como en teología, y fueron un modelo de fe y de liderazgo. Como repito, los padres apostólicos fueron escritores cristianos. Su influencia es el cristianismo primitivo. Hay otros que aparecen ahí como Policarpo de Esmirna o la misma Didache que se le conoce como la doctrina de los apóstoles. Los temas que cada uno trata tienen un tronco en común. Hablan de la autoridad apostólica, se habla de la organización eclesial, se habla mucho de cuestiones de vida espiritual, moral y ética. Sus escritos tienen mucho de tienen bastante contenido en esta línea. Uh, los padres apostólicos tienen una influencia directa lógica del Nuevo Testamento. Por eso su desarrollo, o mejor dicho, el desarrollo de la teología cristiana inicia con ellos. Recuerden que los apóstoles predican el querigma. Los padres apostólicos se encuentran en una línea de tiempo hablando del pensamiento teológico cristiano entre la predicación del Cristo resucitado y que Cristo viene por segunda vez y preocupaciones pastorales de una iglesia que ya no es la iglesia que visitó Pablo o Pedro, ya es una iglesia masiva, numerosa, y al crecer presenta muchas situaciones de tipo pastoral. Entonces, la predicación del querigma, lo que predican los apóstoles, que es el anuncio de Cristo, ellos lo hacen de manera oral y escrita. En los escritos que conocemos como los padres apostólicos, encontramos cartas, algunas de tipo circunstancial, encontramos intentos de un discipulado, que el catecismo es casi lo mismo, o sea, formativas. Los padres apostólicos pueden considerarse también algún tipo de manual eh, que sirva para la edificación de la iglesia del siglo I y II. La mayoría de los escritos que conocemos como padres apostólicos tienen una característica de tipo exhortativa y catequética. Repito, exhortativa y discipular. A diferencia de los últimos libros del Nuevo Testamento, que son Juan y las universales, los padres apostólicos presentan muchas glosas, o sea, muchos comentarios a pie de página o mucho tache de algunas palabras corregidas por otras. Eso es glosa. Vemos que los padres apostólicos hacen bastante énfasis en una praxis cristiana y presentan verdades centrales del cristianismo en sus propios documentos. Alguien me rayó ahí la pared. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Bueno, los padres apostólicos se les conoce a este grupo de 8 escritos. La carta a Bernabé o la carta de Bernabé, Clemente de Roma o Clemente Romano,
Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, el pastor de Hermas, Papías de Hierápolis, carta a Diogneto y la Didache o la doctrina de los apóstoles. Si ustedes, lo que están haciendo apuntes ahí, los padres apostólicos son estos 8. Repito, la carta de Bernabé, la carta de Clemente Romano, las cartas de Ignacio de Antioquía, cartas de Policarpo de Esmirna, el pastor de Hermas, Papías de Hierápolis, la carta a Diogneto y la doctrina de los apóstoles. O sea que yo les podría preguntar si los padres apostólicos son la doctrina de los apóstoles. Ojo, no confundir terminología. La doctrina de los apóstoles es la Didache, que es uno de los 8 escritos que se conocen como los padres apostólicos. Características generales de estos 8 escritos. Ya hablé de algunas de ellas, voy a abordar más. Repito, los padres apostólicos, que son estos 8 escritos, son el primer eslabón en la cadena de la transmisión del depositario revelado, o sea, de la transmisión de la fe de Jesucristo, después del Nuevo Testamento. Es el primer eslabón. Estos son los testigos primeros de la tradición cristiana, ya muertos los apóstoles, ojo, ¿verdad? Incluyendo los discípulos que conocieron a Jesús o los discípulos de los primeros apóstoles. Es como una tercera generación de discípulos de Jesús, si quieren llamémoslo así. Tratan temas del Nuevo Testamento en sus escritos. Algunos de ellos son como estos: la Santísima Trinidad, hablan de la encarnación de Jesucristo, hablan temas eclesiales y muchos temas relacionados con la ética y la moral. Se nota un cristocentrismo en sus cartas, en sus escritos, en esta tradición. Habla mucho de la parucía, o sea, de la segunda venida de Cristo. También con sencillez, pero sin necesidad de ser una teología tan abstracta, se habla de Cristo en ellos. Tienen mucha fuerza y autoridad. Hay una clara intención pastoral en estos escritos. Se exhorta mucho a la obediencia, a la caridad, a la humildad. Atributos de todo cristiano o que todo cristiano debe de tener. Los padres apostólicos, propiamente hablando, vimos que son 8 en esta categoría, pero si desglosamos un poco más, Papías, Ignacio, Clemente, Policarpo y la Didache, en una tradición distinta, son los padres apostólicos. Bernabé y Hermas se consideran más escritos apócrifos, pero muy utilizados por la tradición cristiana. Y Diogeneto es más un tratado apologético que bien perfectamente podría caber en los padres apologistas y no tanto los apostólicos. Pero la mayoría de eruditos de historia, los que hablan de patrística, consideran que estos 8 escritos son los apostólicos. Dan una imagen de la doctrina del siglo I, estos libros. Repito, no pretenden hacer una teología sistemática como por las que conocemos nosotros hoy en día. No pretenden hacer un manual de teología sistemática. Ahí hay una cita de San Ignacio de Antioquía. Donde está el obispo, está la muchedumbre. Así como donde está Jesucristo, está la iglesia universal. San Ignacio de Antioquía la escribe en el versículo 8.2, carta a los esmirnianos, en el año 110 después de Cristo. El objeto de estos escritos, repito, se reproducen las ideas del Nuevo Testamento, sobre todo San Juan y San Pablo. Meramente escritos prácticos y pastorales. Si usted lee los padres apostólicos, se va a dar cuenta que tienen
muchos elementos prácticos y pastorales. De hecho, para los pastores que tengo yo aquí, recomiendo mucho leer los Padres Apostólicos. Pretenden fomentar en los lectores, o sea, a quienes ellos escriben, la vida nueva que Cristo les enseñó a sus discípulos y que esto la transmitieron a otras generaciones. Los padres apostólicos resaltan mucho virtudes cristianas que todo evangélico debe tener. La caridad, la paciencia, la mansedumbre, la fidelidad, el desprendimiento de los bienes, la esperanza de la resurrección de la carne. De hecho, fíjense que una de las cartas a Ignacio de Antioquía habla de hay que ser solidarios, sobre todo los que están en prisión. Ahí pone mucho énfasis en la caridad, porque caridad no es dar dinero. Policarpo, otro ejemplo que les quiero dar, en uno de sus escritos habla de que hay que animar a los cristianos a compartir sus bienes con los más necesitados y cuidar de estos que son vulnerables. Por darles un par de ejemplos de los padres apostólicos que insisten mucho en, reproducir en los demás estas virtudes cristianas. Repito, la caridad, la paciencia, la mansedumbre, la fidelidad, el desprendimiento de los bienes y la esperanza de la resurrección. Bueno, hay algunos puntos en los padres apostólicos que son muy especiales, muy fuertes. Uno de estos puntos tiene que ver con la unidad de todos los fieles en torno a su pastor, o sea, en torno a su obispo, porque el obispo para finales del siglo I era el pastor de la comunidad y este a la vez se convertía en pastor de pastores, porque tenía a su cargo varias congregaciones, bueno, varias comunidades, vamos a decir. Bien, antes de hablar de estos 8 escritos, yo pensaba que me iba a tardar menos, pero bueno. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Bien, los resumiendo, los padres de apostólicos serían 8 escritos. La carta de Bernabé, Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, el pastor de Hermas, Papías de Hierápolis, la carta a Diogeneto y la doctrina de los apóstoles, conocida como la Didaché. Didaché es instrucción, doctrina, viene más o menos de la palabra didasqué, que tiene que ver con esto de la instrucción y la enseñanza. Entonces, doctrina de los apóstoles. Esos son 8 escritos. ¿Ok? Vamos entonces a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y porque yo tengo una copia en español de... En internet están, si ustedes quieren bajar los padres apostólicos, los bajan y ahí están. No, no estoy hablando de artículos, estoy hablando de los escritos. Vamos a leer algunas porciones. Bien, características principales de los padres apostólicos. Número 1, no está en el orden que se los di, este es otro orden. La carta, oiga bien, el escrito se llama La carta a los Corintios por parte de Clemente Romano. ¿Quién es el autor? Clemente Romano. ¿Cómo se llama el escrito? La carta a los Corintios. Entonces, el padre apostólico es Clemente Romano. El escrito de él es la carta a los Corintios. Esta carta es una intervención que hace la Iglesia de Roma
aunque todavía no era sede del Papa, pero ya tenía su autoridad por ser la capital del imperio. Es una intervención que hace la iglesia de Roma a una iglesia que está en crisis. ¿Cuál iglesia? La de los Corintios, a la misma que Pablo escribe, o a otra de las que está en la ciudad de Corinto. Esta carta el objetivo de Clemente Romano es apoyar la estructura jerárquica en base a los principios de la sucesión apostólica que la misma tradición genera. La carta tiene fecha entre el 94 y el 97 después de Cristo, o sea, en plena persecución. Pero también se escribe una segunda carta, ya el año 150. La carta de Clemente Romano a Corintios, o sea, la primera carta, miren, es un paralelismo, ¿ah? Porque Pablo tiene dos cartas, primera de Corintios, segunda de Corintios. Clemente Romano también tiene dos cartas. La primera se escribe porque hay problemas con algunos jóvenes que habían depuesto al pastor, o sea, el presbítero de la comunidad. El objetivo de escribir la primera de Corintios por parte de Clemente Romano es básicamente arreglar un problema eclesial. La segunda carta, que tiene cierta influencia paulina, ataca algunas tradiciones gnósticas. Ya el gnosticismo ya era muy fuerte para esta época. Entonces, la iglesia de Corintios, al parecer, tenía mucha influencia gnóstica ya en el siglo II. Por lo tanto, Clemente Romano escribe. Ahora, pero Clemente Romano tiene otros escritos, por ejemplo, las dos cartas a las vírgenes o la carta que se le conoce como la pseudo Clementina. Quería leerles una porción de esa carta de Clemente Romano a los Corintios. Voy a leerles el capítulo 4, el versículo 4. Está dividido en versículos. No sé si miran ahí. Esta es una porción, bueno, es la carta, o perdón, no, el libro completo se llama Los Padres Apostólicos. Estoy en la sección de Clemente Romano. En la página 118 de la editorial CLIE de los Padres Apostólicos, en la sección de Clemente Romano, versículo 4. Cada versículo aquí es diferente porque cada versículo tiene un título. Se habla de los celos y la envidia como el origen del mal. Leamos este versículo. Dice, ¿todos lo están viendo? Sí, 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 Ok. correcto. Sí. Dice, Amén, amén. repito, es la carta de Clemente Romano a Corintios, la primera carta, en el versículo 4, que lleva por título Celos, envidias, origen del mal, él escribe lo siguiente. Porque como está escrito, y aconteció después de unos días que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Está contando la historia de Caín y Abel, parafraseándola. Pero no, pero no prestó atención a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo, Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si no has ofrecido rectamente y no has dividido rectamente, ¿no has pecado? Calla. Con todo esto, él se volverá a ti y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos a la llanura. Y aconteció que estando ellos en la llanura, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Referencia a Génesis 4, 3 al 8. ¿Veis, pues, hermanos? Entonces aquí Clemente está explicando este relato y dice,
Ven pues, hermanos, que los celos y la envidia dieron lugar a la muerte del hermano por causa de los celos. Nuestro padre Jacob tuvo que huir de delante de Esaú, su hermano. Los celos fueron causa de que José fuera perseguido a muerte y cayera incluso en la esclavitud. Los celos forzaron a Moisés a huir delante de Faraón, rey de Egipto. Cuando le dijo uno de sus paisanos, ¿quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Éxodo 2:14. Por causa de los celos, Aarón y Miriam tuvieron que alojarse fuera del campamento. Los celos dieron como resultado que Datán y Abiram descendieran vivos al Hades, porque hicieron sedición contra Moisés, el siervo de Dios. Por causa de celos, David fue enviado no solo por los filisteos, sino perseguido también por Saúl, rey de Israel. Y bueno, esta es una porción de Clemente Romano. Está hablando de los celos, que por causa de los celos y la envidia fueron perseguidos y acosados hasta la muerte, las mayores y las más intrigas columnas de la iglesia. Claro, como tendríamos que leer toda la carta y el contexto de la ciudad, pero si nos enfocamos a lo que dice la porción, aquí Clemente Romano está tratando de los celos. Al parecer había celos en la iglesia y lo trata con ejemplos del Antiguo Testamento. Para que ustedes miren que los padres apostólicos, al igual que otros escritos de los padres de la iglesia, está claro que utilizan la Biblia para sus enseñanzas, para su doctrina, para enseñarle a la gente, ¿no? Y aquí en esta porción, Clemente habla de los celos y la envidia, como un tema a tratar que posiblemente en la iglesia de Corinto, para esta época, se estaba dando ahí el tema de la envidia. Es como un libro de asuntos internos, ¿no? Bueno, es que, como le dije al principio, hermanos, los padres apostólicos tratan temas cotidianos de la iglesia, de la época. Y al parecer tenían cierta influencia sobre otras comunidades. Clemente Romano estaba en Roma, pero le escribe a los corintios. Posiblemente tenía influencia sobre esta iglesia. No necesariamente este escrito es para otra congregación, pero le sucede un fenómeno. Pastor, ahí también habla en el resumen que hicimos, Ajá. habla Diga. de la obediencia también y de la fe de Rahab. Habla de lo que hicieron, también resalta en la lectura de Clemente. Sí. A ver, yo solo le leí una porción, pero hay más de Clemente Romano. Estos escritos lo que tratan es temas pastorales cotidianos de las comunidades que ellos tratan utilizando el Antiguo y Nuevo Testamento. Algunos son cartas de testimonio, por ejemplo. Otros, como este, son cartas para tratar un asunto de una iglesia que es, digamos, una cobertura de una iglesia hacia otra, utilizando el lenguaje moderno coloquial. Estos son los padres de la iglesia. La Didache, que quiero tratarla más si me da tiempo profundamente, pero tengo esta plantilla aquí. Ya hablamos, entonces pasamos de Clemente Romano ahora a la Didache, segundo escrito de los padres apostólicos. Didache o Didache, conocida como la doctrina de los 12 apóstoles. Esta es la más nueva, perdón, la más antigua de los 8 padres apostólicos, la Didache.
aproximadamente el año 70. Se desconoce quién la hizo, quién es su compilador final, pero en ella se nombran normas morales y litúrgicas disciplinarias con respecto a la conducta, a la vida de los cristianos de esta época. Algunos la dividen en dos partes, otros en cuatro. Aquí presentamos cuatro. Una sección catequético-moral, una sección litúrgica, una sección de disciplinaria, exhortativa, y una sección de esperanza, o sea, ser vigilantes porque el Señor ya viene. Recuerden que la iglesia lo estaba esperando. Pero quiero darles una lectura también, leer con ustedes una porción de la Didache. Así como les leí una porción de... pequeña va a ser esta, pero es interesante. Habla de los dos caminos. Yo creo que ustedes vieron el video y el video se centra en esta sección de explicar la Didache proponiendo los dos caminos. En la Didache o la enseñanza de los apóstoles se presentan los dos caminos. ¿Qué son los dos caminos? Dice el capítulo 1, versículo 1 de los dos caminos. Hay dos, uno de vida y uno de muerte. Y hay una gran diferencia entre los dos caminos. Jeremías 21:8, Mateo 7:13-14. Estas son las referencias bíblicas que utiliza el escritor de la Didache en esta parte. Versículo 2. El camino de la vida es este. Primero, amarás a Dios que te hizo. Esto se parece al primer mandamiento. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las cosas que no quieras que te hagan a ti, no las hagas a otros. En resumidas, los dos caminos se refieren. Y uno piensa que es el camino de vida y el camino de muerte, ¿va? Sí. El camino de muerte no lo trata muy específicamente, sino que hace la referencia de Jeremías y Mateo, pero el camino de vida sí, y dice que es amar a Dios y amar al prójimo. Pero recuerden que esas palabras se parecen a las que dice Jesús, que el evangelio es este, o resumir el evangelio: amarás a Dios sobre todas las cosas y a, perdón, y a tu prójimo como a ti mismo. El camino de vida primero dice amar a Dios que te hizo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una porción de la Didache, que como lo repito, ustedes la pueden encontrar en internet gratis. Si no, hay libros que hablan de la Didache también. Bueno, yo tengo en físico y en PDF este libro. No sé si los mandé la imagen por internet, pero mientras estamos aquí se las voy a mandar. La editorial CLIE, porque claro, ustedes la pueden encontrar en editoriales católicas, pero yo les voy a mandar una editorial evangélica. La doctrina, los padres de la iglesia, la editorial CLIE tiene una, ¿cómo se llama? Un grupo de libros. Ahí se los estoy mandando al grupo para que miren ustedes. Pueden adquirir ese libro en físico si gustan o lo bajen por internet. Obras escogidas, los padres apostólicos. Y en esta obra, también se los voy a mandar por el chat aquí del Zoom. Y en esta obra trata estos 8 libros. Hace una introducción a cada uno y después el libro propiamente, que el libro es lo que yo acabo de mostrarles. No es en sí un comentario, sino aparece el texto, como el texto bíblico, por ejemplo, y un comentario a la par. Sigamos con otro padre apostólico, porque quiero tratar la Didache más adelante.
¿Qué tenemos aquí? Tenemos ahora la carta de San Ignacio de Antioquía. Son varias, no solo es una. Este escrito atestigua la solidaridad entre la iglesia y la corresponsabilidad de un obispo frente a un problema o a la herejía. Que ya se viene el tema de las herejías. Ignacio de Antioquía escribe 7 cartas a diferentes comunidades de camino al martirio. Las cartas que él escribe son la carta a Éfeso, a Magnesia, a Trayes, a Roma, a Esmirna. Le escribe uno a su colega Policarpo y una a la iglesia de Filadelfia. Ojo, el hecho de que aparezca ahí Esmirna, Éfeso y Filadelfia no es que le está escribiendo, no es este mismo escrito de las que menciona Juan en Apocalipsis. Ojo, son las mismas comunidades, pero no es el mismo escrito, aquel es otro. Pero sí eran las mismas comunidades. Pero Eran eran las mismas iglesias. Recuerden que había crecido el cristianismo, posiblemente Ajá. era la misma ciudad, otra comunidad. Pero no estamos hablando del Apocalipsis, esta es otra cosa. Ignacio se niega a negar la fe y los romanos lo mandan a matar. Camino a su ejecución, o sea que no fue que él vivía en la colonia que está al par de mi casa, no, fue un trayecto largo. Y él escribe. Ahora, sus cartas, que sí tienen algún interés testimonial de lo que es la vida cristiana, se enfoca más en un interés meramente doctrinal, especialmente porque para el principio del siglo II hay una herejía que está agarrando fuerza, el docetismo. El docetismo creía que Cristo solo era apariencia en el cuerpo de Jesús. O sea que el Jesús de Nazaret solo era la apariencia del Cristo. No era. Docetismo viene del griego dokeo, que se traduce como parecer. Se parece al Cristo, pero no es el Cristo, Jesús de Nazaret. Entonces, esa herejía toma fuerza a través del gnosticismo en el siglo II. Ignacio es uno de los primeros que trata ese tema. Pero también habla de la jerarquía de la iglesia y de los obispos. Quiero igualmente compartirles un texto de esta carta. La carta, son 7, perdón. Entonces les voy a leer una sección que él hace a los Efesios. Versículos 5 al 7. Es interesante. Vamos a leerla. Tal vez alguien me ayude aquí. A ver, pastora Ana, tal vez si mira bien desde ahí, léame el inciso 5 y 6 y 7. Ok. Obediencia a los pastores. Porque si en un periodo tan breve tuve el tal trato con vuestro obispo, que no fue a la manera de los hombres, sino en el espíritu, cuanto más os felicito de que estéis íntimamente unidos a él como la iglesia lo está con Jesucristo y como Jesucristo lo está con el Padre, para que todas las cosas puedan estar armonizadas en unidad. Que nadie se engañe. Si alguno no está dentro del límite del altar, carece de pan de Dios. Porque si la oración de uno y otro tiene una fuerza tan grande, cuanto más la del obispo y la de toda la iglesia. Por lo tanto, todo el que no acude a la congregación, con ello muestra su orgullo y se ha separado él mismo, porque está escrito, Dios resiste a los soberbios. Primera Pedro 5:5. Por tanto, tengamos cuidado en no resistir al obispo, para que con nuestra sumisión podamos entregarnos
nosotros y Dios. Siga. El obispo representa al Señor y en y en proporción al hecho de que un hombre vea que su obispo permanece en silencio, debe reverenciarle aún más, porque a todo aquel a quien el amo de la casa envía para ser mayordomo de ella, debe recibírsele como si fuera el que le envió. Simplemente pues deberíamos considerar al obispo como al Señor mismo. Ahora bien, Onésimo, de su propia iniciativa, os alaba en gran modo por vuestra conducta ordenada en Dios, pues todos vivís en conformidad con la verdad y no hay herejía alguna que haya albergue entre vosotros. Es más, si aún escucháis, ni aún escucháis a nadie si habla de otras cosas excepto lo que se refiere a Jesucristo en verdad. 7. Advertencia sobre los falsos pastores, porque algunos son propensos a engaño malicioso sobre el nombre, lo propagan y hacen ciertas cosas indignas de Dios. A estos tenéis que evitar como si fueran fieras, porque son perros rabiosos que muerden a escondidas, contra los cuales deberíais estar en guardia, porque son difíciles de sanar. Solo hay médico de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado, Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gracias, hermana Ana. Esta es una porción de la carta de Ignacio a los Efesios, tratando el tema de la obediencia a los pastores, de la representatividad del Señor del Obispo, y también en el versículo 7 que leyó nuestra hermana, hace una advertencia sobre los falsos maestros, que por cierto al final, cuando habla ese juego del Hijo de Dios, Hijo de María, está hablando de Jesús hombre, Jesús Dios. Claro, así lo conocemos nosotros hoy, ¿ok? Pero lo que yo quiero hacer referencia es, ya en el siglo II se está tratando temas doctrinales dentro de los padres apostólicos. Ojo, o sea que no todo es praxis, no todo es pastoral, sino ya hay cuestiones doctrinales por las herejías. Sigamos, y ya vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Vamos ahora con otro padre de la iglesia, perdón, otro padre apostólico. Nos quedamos por Policarpo. Policarpo de Esmirna, o sea, de la ciudad de Esmirna. Es el vínculo entre la generación apostólica y la generación de la expansión del cristianismo. Fue quemado como mártir cerca del año 155. Esmirna es una de las iglesias a las cuales escribe Juan, por cierto. Durante 80 años, 86 años, ha sido su siervo y no ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Porque él es quemado por por no negar su fe. En uno de sus escritos, que es la carta a Filipenses, ataca esta herejía que Ignacio ha atacado, que es el docetismo. O sea que una de las primeras herejías fuertes gnósticas es negar que Jesús era Dios. Después viene negar que el Cristo fue Jesús de Nazaret, o sea que es a la inversa. Ese es el docetismo. Ese es el docetismo. Negar Correcto. que Jesús era el Hijo de Que Dios. Jesús es la apariencia de Cristo, pero no es Cristo. Okay. Y claro, si se cree esa doctrina, entonces Jesús no es Dios. Si solo es apariencia Jesús al Cristo, entonces esa es la herejía, perdón, que está en boga.
en el siglo II y que los padres apostólicos atacan. Claro, recuerden que paralelamente vienen los padres apologistas y los padres apologistas también arrancan del siglo II. Otro escrito es la carta a Bernabé. Es un tratado sobre la interpretación cristiana del Antiguo Testamento, dirigida a cristianos influenciados, diría yo, por el judaísmo. Su autor es desconocido, aunque la tradición católica se lo atribuye a Bernabé, el compañero de Pablo y tío de Juan Marcos. Aunque esta carta se sitúa en el 70 y ya para el 70, posible Bernabé o estaba bien anciano o ya se había muerto. Se plantea el problema de las relaciones con el judaísmo. Miren, estos padres apostólicos, obviamente, si hay algo que tienen serio problema, es en la fecha de datación, al igual que algunos libros del Nuevo Testamento. En esta carta se habla de problemas relacionados con el judaísmo. El autor de la carta de Bernabé solo admite una interpretación alegórica y espiritual del Antiguo Testamento. Leamos una porción de esta carta de Bernabé sobre el ayuno. Elegí esto sobre el ayuno. Claro, hermanos, yo los invito a leérselos todos. Yo lo tengo en PDF, el que lo quiera se lo puedo mandar o lo envío al grupo. Hablemos sobre el ayuno que agrada el ayuno que agrada al Señor. A ver, hermano Martín, no sé si usted nos puede leer esta porción. Esta que estoy presentando ahí en pantalla. Amén. No la veo. Ahí sí. Dice el ayuno agradable al Señor. Él les dice de nuevo con respecto a estas cosas. ¿Por qué pues? Pues ayunáis para mí, dice el Señor. De modo que vuestra voz sea oída hoy clamando. Este no es el ayuno que yo he escogido, dice el Señor. No que un hombre aflija su alma, no que incline el cuello como un junco y se ponga seco y haga su cama en ceniza, ni aun así será este ayuno aceptable. Isaías 58, 4, 5. Sino que nos dice, este es el ayuno que he elegido, dice el Señor, soltar toda la atadura de maldad, desatar las cuerdas atadas de los contratos forzados, enviar aliviados a los quebrantados y hacer pedazos de todo yugo injusto. Partir vuestro pan con el hambriento, y si ves a uno desnudo, vestirle. Traed al errante, súbale un poquito más, por favor. Traed al errante a vuestra casa, y si ves a un humilde, no lo desprecies, ni tampoco lo hará ninguno de tu casa, ni de tu propia simiente. Entonces la luz brotará en el alba, y tu santidad se verá rápidamente, y la justicia irá delante de tu faz, y la gloria de Dios te rodeará. Entonces clamarás, y Dios te oirá aún. Un poquito más, pastor. Súbale un poquito más, amén. Vamos a ver. Estarás hablando y él te dirá, heme aquí. Si quitas de ti el yugo y el dedo que amenaza y la palabra de murmuración y das tu pan al hambriento de buena gana y tienes piedad del alma afligida, Isaías 58, 6, 10. A este fin, pues, hermanos míos, el que es paciente, previendo que el pueblo a quien él había preparado en su amado creería con simplicidad, nos advirtió de antemano con respecto a todas las cosas que para que no naufraguemos en la ley como prosélitos. Como prosélitos. No sé si Amén. seguirá un poco más.
Amén. Ahí termina. Gracias, hermano. Amén. Es el tercer tema que trata la carta de Bernabé sobre el ayuno que agrada al Señor. Miren, todo esto es sacado del Antiguo Testamento, ya que él escribe a personas que estaban simpatizando mucho con el judaísmo, un tema que tampoco es desconocido para nosotros, ya que el Nuevo Testamento, sobre todo Pablo, ataca el judaísmo infiltrado dentro del cristianismo. Y finalmente tenemos la última carta, el último escrito de los padres apostólicos. Ah, no, si faltan más, perdón. Bueno, está Papías de Hierápolis, que básicamente es un escrito de explicaciones sobre los dichos del Señor, extraídos del Evangelio. Hace una especie de exégesis de los evangelios. Algunos sostienen que él, o sea, Papías de Hierápolis, fue discípulo de Juan, compañero de Policarpo, que también fue discípulo de Juan. No se asegura, la tradición expone esto. Aquí hay un fragmento de Papías de Hierápolis, no lo vamos a leer, pero lo que les quiero decir es que el escrito de Papías es básicamente una intención de hacer una exégesis sobre los evangelios. El séptimo escrito de los padres apostólicos es el Pastor de Hermas. Es un libro de tilde apocalíptico con un mensaje de penitencia para la iglesia del siglo II. El Pastor de Hermas refleja un estado de la cristiandad romana de mediados del siglo II, o sea que las persecuciones estaban a flor de piel. Fíjense que por varios años este libro fue canónico o lo consideraron en el último concilio que se decidió de finales del siglo IV, los 27 libros. Porque, ojo, hermano, aparte, en esos 5.000 manuscritos aproximadamente que entraron en competencia para elegir a los 27, también estuvieron los padres apostólicos, solo que no los consideraron a ese nivel de inspiración. Está compuesto por el género apocalíptico y visionario. Tiene temas como penitencia. Se habla del pastor de Hermas como el pastor de una iglesia modelo. Bastante alegórico el libro. Mucha Eh, a ver, el género es parecido al Apocalipsis en la cuestión a ver, de la alegoría, perdón, ahí me perdí, de la alegoría, porque es muy alegórico este libro. Y por último está la carta a Diogeneto. Se trata de un pequeño tratado de línea apologética dirigido a un señor Diogeneto, que tampoco se sabe quién fue, si fue religioso, fue un hombre prominente, no se sabe quién lo escribió. Y básicamente es sobre la vida de los cristianos, cómo es la vida de los cristianos y en qué creen. Esa es la carta a Diogeneto. Ok, claro, tendríamos que tener una clase solo de padres apostólicos, hermano, para empezar a desglosar estos escritos. Son muchos, son muchos. Ustedes no van a ver 8 videos, creo que solo van a ver 4 dentro de los 8 apostólicos. En la lectura sí, van a abordar los padres apostólicos. No sé si alguno de ustedes ya abordó la lectura, pero en los videos vieron al menos 4 de estos 8 en la primera semana. No sé si con lo que ustedes ya leyeron, ya vieron y hemos discutido, ¿tienen comentarios, preguntas, aportaciones?